Parece nada. Todavía no está bien, vamos esperando. Por favor, me confirman. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? Se escucha un poquito lejos, entrecortado. A ver, ¿sí me oyen ahora? ¿Se escucha? Se escucha un poquito lejos, entrecortado. Bueno, son problemas técnicos que a veces pero hay una a ver, bueno, vamos. Escucho un ruido al fondo. Sí, ya bueno. Vamos a dar inicio al conversatorio. Buenas noches con todos. Les saluda Karen Chu. Agradecemos a todos los presentes por el interés que han tenido de participar en este conversatorio, denominado Omicron y el futuro de la pandemia, que forma parte de nuestro programa virtual que lo hemos denominado Hablando con Ciencia Médica, que organiza el Detector. Pero antes de presentar ya a nuestros ponentes, permítanme comentarles qué es el Detector. El Detector es un portal trujillano de reciente creación que se dedica principalmente a la verificación de la información, que es más tan necesaria en estos tiempos de incertidumbre, incluso con las elecciones que ya se advierten. También, nos ha parecido bastante importante combatir esa desinformación o las llamadas fake news. En este sentido, el Detector también busca educar a la comunidad con información correcta. Es también por esto que con la de los ponentes que a continuación voy a presentar, se crea este segmento Hablando con Ciencia Médica. Asimismo, les voy a presentar ahora a los ponentes. El primero es José Elías Cabrejo Paredes. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria. También tenemos a Alex Napoleón Castañeda Sabogal. Él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Juan Eduardo Quiroz Aldave, quien es médico cirujano.
Finalmente, antes ya de dar pase ya a nuestros ponentes, les invitamos a seguirnos en las redes sociales como @eldetectorweb y también en esta, ya casi al finalizar esta conversación, les invitamos a los participantes a dejar sus consultas, dudas o inquietudes en el chat de Zoom para que sean respondidas obviamente por nuestros ponentes. Muchas gracias y ahora les dejo con el doctor Cabrejo para que ya inicie con esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo técnico, organizador del detector, en esta columna del Facebook buscando siempre la información objetiva y en nuestro programa Hablando con Ciencia Médica. Lo primero, bueno, agradecer a Alex y a Juan que nos están acompañando esta noche, ¿no?, en este diálogo que intentamos realizar. Y bueno, habrá que declarar primero nuestros conflictos de interés, ¿no? Primero que creo que, bueno, yo sí tengo un conflicto de interés, no soy un apasionado por la salud pública, creo que ese es mi mayor conflicto de interés, pero realmente nosotros no estamos representando a ninguna institución pública, ni privada, ni agremiación, ni institución, ni grupo humano, ni nada, ni tampoco pues nos han depositado cuentas de Bill Gates, ni de ninguna corporación farmacéutica, ni nada, porque no es el objetivo. El objetivo que nos trae aquí es unir nuestras capacidades, nuestras competencias para poder servir a la comunidad a través de una divulgación científica coloquial, sana, sumamente académica y basada en evidencia. No sé si algo más quisieras agregar, Alex. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, José, gracias, Juan, por acompañarnos hoy día, ¿no? Este inicio me parece muy importante resaltar el hecho que necesitamos de alguna manera, por lo que estamos observando en la primera y en la segunda ola de esta pandemia, la infodemia está calando fuerte. Y motivo de ello es que pensamos y creemos firmemente que el llevar información validada, información de mucho valor, ¿no?, a veces en la ciencia es difícil entender. ¿Por qué? Porque para ciencia hay una gran cantidad de información que se necesita procesar. Nuestro rol, nuestro papel va a ser el de procesar ello y poder ponerlo, ese conocimiento al alcance de todas las personas, de una manera fácil, entendible y que realmente se haga una labor multiplicadora de la información científica veraz y real respecto a la pandemia y no caer en mitos, en teorías de conspiración o en cosas que a veces confunden más que aclaran a las personas. Y eso, como parte de nuestro objetivo, combatir la infodemia. La infodemia es mentira, es una mentira que se da disfrazada, ¿no?, de aparente verdad. Por ello es que estamos acá reunidos, como ya dijo Pepe, no tenemos ningún conflicto de interés, nadie nos está pagando por esto, lo hacemos de puro corazón porque nos gusta la docencia, porque nos gusta la ciencia y porque nos gusta compartir lo poco o mucho que podamos tener de información con todos ustedes. Juan, te dejo en uso la palabra. Buenas noches con todos. Así es, nuestro máximo interés realmente es poder compartir con ustedes la mejor información disponible, trasladada, traducida, digerida, procesada en algo que pueda ser entendido, que pueda ser comprendido y pueda ser aplicado para tomar las mejores decisiones en salud. Entonces, ese realmente es el interés que nos motiva para estar hoy día con ustedes. Correcto, gracias, Juan. Y sí, es cierto, ¿no? O sea, nosotros no vamos a buscar aquí ningún tipo de polarizaciones, ni tampoco situaciones de respaldos pues, farmacéuticos, políticos, pseudociencia o no ciencia, o lo que sea, porque ese no es nuestro tema. Nuestro tema es realmente utilizar el método científico para poder apoyar de la mejor manera a la población. Y viendo eso, ¿no?, viene la primera pregunta, digamos, mientras nos van enviando sus preguntas quienes nos acompañan esta noche, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que por ahí salta a la vista y que la gente que a mí dice, pero ¿por qué pues si tengo mis 2, 3 vacunas, ¿por qué me tengo que contagiar de COVID, ¿no? ¿Por qué tengo que enfermarme de COVID, ¿no? Y la gente dice, bueno, total, estoy vacunado y conmigo no pasa nada. El tema de las vacunas, ¿qué tanto llegó el mensaje bien o mal? ¿La vacuna evita el contagio? ¿O la vacuna impide que yo me contagie? ¿La vacuna qué hace que yo no me enferme? ¿O la vacuna hace que no me complique? Alex, acláranos un poco ello. Juan, tú que ves en los consultorios. Alex, adelante. Bueno, cuando hablamos de vacuna tenemos que comprender qué cosa es una vacuna.
para empezar. Y vamos a la época de Jenner, ¿no? La época de los 1780, donde comenzó a aparecer la inmunología, ¿no? Con el experimento, la observación, más que el experimento que hizo Jenner, cuando unas personas que eran, digamos, ordeñadoras de vacas, se manipulaban las ubres de las vacas, de algunas vacas que tenían algunas lesiones, que ahora sabemos que se conocía como vaccinia, ¿no? De ahí viene la palabra vacuna. Y ellas se infectaban, pero cuando en épocas de la famosa viruela, a ellas no les daba nada. Entonces, Jenner observó eso y dijo, acá hay algo que protege de alguna manera que estas señoritas que están ordeñando no hagan enfermedad. Este fue la primera definición de vacuna. En el transcurrir de los siglos y en la historia de la humanidad, la historia de la medicina, conocemos muy bien el papel de las vacunas. Las vacunas lo que hacen ya con el advenimiento de avances tecnológicos y el conocimiento muy fino de la inmunología, que es la ciencia que estudia la respuesta del ser humano frente a las noxas, a todos los agentes extraños que intentan minarnos. Entonces, se ha logrado ahora saber con mucha precisión cómo es ese mecanismo muy fino y tan maravilloso que se da en el cuerpo humano. De tal manera que el organismo, cuando recibe una vacuna, sea cual sea la naturaleza de la vacuna, porque hay muchos tipos, lo que hace es empezar a aprender. Es como un niño que está aprendiendo a leer el abecedario y comienza la A, la B, la C, y comienza a armar sílabas, M-A, ma, ¿qué dice? Mamá. Comienza a traducir y a leer prácticamente el mensaje, entre comillas, de esa vacuna, ¿no? La lectura, ¿qué hace el organismo? Significa simplemente, te conozco a ti, germen, que estás entrando, porque me está mostrando la vacuna una fracción tuya y sé cómo te voy a atacar. Pero ojo, los seres vivos también escapan a veces a la respuesta. Y eso ha ocurrido en los siglos. O sea, esto no es de ahorita. Esto siempre ha ocurrido, donde algunos gérmenes mutan y puede tratar de sacarle la vuelta a las vacunas. Sin embargo, ese fenómeno no es un fenómeno frecuente. Es un fenómeno que se puede ver, pero no con la frecuencia. Es por eso que las vacunas son efectivas. Las vacunas, en resumen, Pepe, Juan, lo que hacen es enseñarle al organismo a defenderse, a promover sus propios mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa bloquean el ingreso y el daño de un agente. Bien, mal, depende de la calidad de cómo se aprende. Es como en los niños también. Algunos sacarán premios de excelencia, otros pasarán por agua caliente, como los universitarios, nuestros alumnos. Sin embargo, bien o mal, hay una respuesta. Las vacunas ayudan a amplificar esas respuestas para que sea lo más óptimo posible. Y ojo, en medicina hay un aforismo: 1 más 1 no es igual a 2. Y eso tenemos que entenderlo. No existen dogmas así, a rajatabla en medicina. De tal manera que en algunas personas funciona perfectamente, pero en otras no. Funcionará más o menos. En otras de repente no. Entonces, no es igual en todos los seres humanos las respuestas que se dan por las vacunas. Pero en términos generales, sí se puede decir que las vacunas protegen contra muchas enfermedades. Esto en términos generales, para después entrar a hablar de las vacunas contra COVID. Juan. Correcto, y ahí vienen las preguntas que nos hacen los pacientes, ¿no? Entonces, Juan, que está siempre ahí continuamente en el consultorio, los pacientes dicen, pues, pero ya, si esto es así y hay una defensa correcta, porque la definición de vacunas va en esa defensa correcta, ¿no? Por ejemplo, me vacuno contra el sarampión, ya no me da sarampión; me vacuno contra la difteria, ya no me da la difteria; me vacuno contra la varicela, ya no me da varicela, y entonces, ¿por qué me enfermé? ¿Qué te preguntan, Juancito? Exactamente, ¿no? O sea, esa es la gran pregunta. Yo estoy vacunado con las 3 dosis, ¿y por qué me enfermé? Las vacunas sirven justamente para presentar a nuestro organismo una información que le permita producir defensas, que le permita protegerse contra una eventual infección y contra el daño que pueda generar esta infección. Entonces, en ese sentido, las vacunas más o menos nos confieren un beneficio de disminuir la posibilidad de contagiarnos. Sí, es cierto, más o menos en un 50%. No es tan grande ese beneficio,
Incluso eso se ve afectado un poco con la nueva variante Omicron, ¿no? Omicron es incluso un poco menor. Pero el real beneficio, el real objetivo de la vacunación es disminuir la posibilidad de que podamos sufrir de enfermedad severa, la posibilidad de que podamos complicarnos, la posibilidad. Ese es justamente el objetivo, el beneficio que se busca de esta vacuna contra el COVID, que disminuye más o menos en un 90% el riesgo de sufrir de enfermedad severa y muerte. Entonces, sí, los vacunados se están contagiando con Omicron, claro, incluso hay muchos reinfectados, pero de estas personas que están vacunadas, ¿cuántas realmente están sufriendo enfermedad severa? Muy pocas. Y muchos de las personas que están sufriendo enfermedad severa son por otros factores, tanto factores del mismo cuerpo como factores externos al cuerpo, como la automedicación con corticoides, que es un tema que también vamos a hablar en unos minutos. Correcto, entonces podríamos decir, y aprovecho Alex que nos dio la aclaración justamente del tema de las vacunas, podríamos señalar y decir con claridad que estas vacunas que estamos colocándonos para el caso específico anti-COVID no pueden impedir necesariamente que nos contagiemos, no pueden impedir que nosotros contagiemos, no pueden impedir que enfermemos, pero sí existe una alta probabilidad, muy alta y definida, de que no nos compliquemos. ¿Podríamos afirmar ello y por qué, Alex? Simplemente porque nosotros como especie tenemos un sistema muy fino, como dije al inicio, de reconocimiento de un germen. Si nos pusiéramos a ver, ¿no?, el detalle, es pero maravilloso. Pero en términos, digamos, coloquiales, en términos sencillos, es tratar de ver el organismo. Lo que hace es, con sus células, observa una forma en la cual es inequívoca la presencia de un germen. En otras palabras, la vacuna presenta una sección. Es como decir, yo tengo una camisa de un color determinado, con bolitas y todo. Ya, si veo eso, allá este es José Cabrejo, o viene otro con otra camisa, allá es la camisa de Juan Quiroz. Entonces yo reconozco, como si fuera una célula, reconozco. De la medida en que nuestras células aprenden ello, nuestras células van a crear toda una cadena de eventos que van a llevar ¿a qué? A minimizar la patogenicidad, que así se llama, el daño que produce un germen, patogenicidad, va a minimizarla, porque el germen, como dije, como ser vivo, se va a defender también. Nosotros lo atacamos y ellos se defienden. En ese sentido, el organismo también da otra respuesta. Ya, tú tienes tal forma de meterte en mis células, ya, yo te bloqueo de esa manera. Esa conversación o esa lucha que hay se debe a nuestro sistema inmune, que en el caso de las vacunas lo amplifica, lo mejora y lo refina. De esa manera, el daño que pueda dar un agente infeccioso se minimiza. Puede que se anule, es lo ideal, generalmente puede ocurrir en un porcentaje determinado, pero la mayoría de las veces se minimiza tanto. Por eso es que a veces los vacunados que hemos observado y que les da COVID, en este caso con Omicron, tienen una especie de resfrío, entre comillas, leve, y pasa después de 5 o 6 días, ya prácticamente mejoran y se reponen. ¿Qué hubiera pasado en la primera ola? La mejor evidencia, amigos, la mejor evidencia, y todos la pueden ver, nadie le va a decir que no. ¿Qué pasó en la primera ola? Nos enfermamos, ¿y qué sucedía? Tanques de oxígeno, necesitamos inmediatamente crea mecanismos para evitar mayor daño. El daño se minimiza. Ese es el papel real que está haciendo la vacunación. Y algunos miran la curva, ¿no? Ustedes saben, la curva de infectados, sumamente alarmante, ¿no? Vemos la curva de infectados en gran cantidad y probablemente hemos dejado de mirar la curva de complicados y la curva de muertos, ¿no?
Entonces miramos la curva de infectados y algunos podrán interpretar y decir, bueno, con este pico de infectados la vacuna no sirvió para nada, ¿no? Porque no debían haber tantos infectados, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarles ello, ¿no? Y aparece el otro mito, ¿no? Que se comienza a crecer y dice, el no vacunado contagia al vacunado, ¿no? O sea, ¿qué tanto debemos desmitificar eso? Lógicamente, sin ignorar el beneficio que nos da la vacuna, ¿qué tanto quitar ese estigma de que el no vacunado contagia al vacunado? ¿Qué has visto tú en consultorio, Juan? Contagian todos, bueno, en realidad. Bueno, con los pacientes que evalúo, siempre les pregunto si ha tenido COVID previamente. Trato de indagar un poco más si realmente tuvo COVID o si a veces fue solamente sospecha o una prueba no muy fiable. Entonces, las personas que se están contagiando son personas que ya han tenido COVID, son personas que no han tenido COVID, son personas vacunadas, son personas no vacunadas, de todo realmente. Entonces, no es que los no vacunados están llevando los contagios. Los contagios los llevan todos, porque todos tenemos la posibilidad, la susceptibilidad para contagiarnos, incluso estando vacunados, ¿no? Claro, los vacunados tenemos un poquito menos de riesgo, pero esta variante es muy contagiosa, así que casi igual. El real impacto, más que nada, es a nivel de los no vacunados, en la posibilidad que tienen de complicarse. O sea, el riesgo para ellos es mayor. Claro, si no está vacunada una mujer joven de 25 años, bueno, su riesgo de hacer enfermedad severa es menor a 0.5%, así que la vacuna o no va a generar mucho impacto en ella, ¿no? No digo que no deba vacunarse, al contrario, pero no habría tanto impacto como en una persona de 70 años, diabético, hipertenso, mal controlado, obeso, cuyo riesgo de complicarse es probablemente de un 15 a un 20%. O sea, una de 5 que se complica. Entonces, en esta persona sí tiene un impacto, porque esta vacuna a esta persona que tiene un riesgo altísimo de complicarse, y si se complica, tiene un gran riesgo de morir, le disminuye sustancialmente ese riesgo. Entonces, no nos confundamos, ¿no? O sea, no es que unos contagian, otros no, todos, vacunados y no vacunados pueden contagiarse y pueden contagiar. Pero los no vacunados son los que están teniendo ese mayor riesgo de sufrir, pues, complicaciones y los estragos propios de la enfermedad. Temprano hablábamos, Alex, un poco de cuidar a la comunidad, ¿no? Y ese cuidar a la comunidad nos dice quiénes son los realmente que tienen más riesgo de caer, de complicarse por COVID, ¿no? Porque finalmente por COVID nos vamos a contagiar todos, pero de complicarse por COVID, ¿en quiénes debemos focalizar todos nuestros esfuerzos, ya sea de vacunas y de todo lo que tengamos que hacer? Porque a ellos estamos llevando la enfermedad. ¿Qué dices, Alex? Bueno, eso de ahí ya lo dijeron los chinos en la primera ola, y lo han seguido diciendo después los europeos, los italianos, españoles, alemanes, y lo corroboran en esta tercera ola también los norteamericanos, ¿no? Segunda ola en Europa, tremendamente, la tercera en Estados Unidos. ¿Quiénes? Los extremos de edad. Tercera edad, personas de tercera edad. Ya lo dijo Juan también, si es diabético o tiene comorbilidades, asma, tiene de repente, es inmunocomprometido en el sentido de usar algunas, por ejemplo, pastillas que se tienen que tomar forzosamente para controlar algunas enfermedades inmunológicas. Me refiero, por ejemplo, lupus eritematoso, esclerodermia, artritis reumatoide, que usan inmunomoduladores para, digamos, que no haya daño en su organismo por esas enfermedades. Esos medicamentos inmunomoduladores nos reducen la expresión del organismo para mostrar una respuesta adecuada. En ese sentido, los inmunomoduladores pues trabajan en contra, bien para una enfermedad, pero nos desprotegen. Esa es otra población de riesgo. Las personas que tienen, por ejemplo, cáncer. Las personas que tienen cáncer también son susceptibles de ello. No estoy hablando solamente de quienes están en quimioterapia activa, ¿no? Que tenemos que cuidarlos muchísimo más, sino aquellos que ya pasaron sus quimioterapias y están en controles. Esas personas también tenemos que cuidarlas, ¿no? Los esfuerzos de salud pública también tienen que abocarse a ellos. Los diabéticos ya lo dijimos, ¿no? Los pacientes hipertensos, los obesos. Y obesos estamos hablando para todos, muy sencillo. Saquen tu índice de masa corporal, ¿no? Una fórmula muy sencilla. Peso entre el cuadrado de la talla, ¿no? Entonces ustedes cada uno tiene su talla, el cuadrado, denominador, su peso arriba, y ahí sacan ustedes un índice.
Ese índice, si es mayor de 30, ahí estamos en problema, obesidad. Y más de 35, obesidad mórbida. Ese grupo es extremadamente susceptible de terminar en una unidad de cuidados intensivos, vacunado o no vacunado. Ese grupo sí. Entonces, hay condiciones, amigos, hay condiciones del organismo que los hace susceptibles a poder enfermarse. La vacuna reduce, pero no quita. Ojo, no quita el riesgo, probabilidades. Por eso dije al inicio, en medicina 1 más 1 no es igual a 2. Alguien me dirá, yo he tenido mi tío que era súper obeso y pasó el COVID como si nada. Yo podría decir también, he tenido un familiar recontra delgado y terminó muerto con COVID. Entonces, no podemos generalizar a partir de una sola persona. Por favor, eso se conoce en ciencia como falacia. No caigamos en las falacias. Y lo que sí tenemos que saber reconocer son esos grupos de personas que tenemos que cuidarlos. Y por último, los niños, los pequeños, los más pequeños, en menores de 6 años de preferencia, fíjense, porque ellos realmente su sistema inmune está recién aprendiendo, está recién empezando a conocer muchas cosas. Y ahí es donde puede haber algún desequilibrio y puede ser atacado. Por eso tenemos que conservarlos mucho. Ahí Pepe es un experto en salud pública. Deben haber medidas que también se aboquen a esos grandes grupos de riesgo, más que estar poniendo, y es mi sentir, no sé si lo comparten también mis amigos, que estamos poniendo todos los recursos, lamentablemente, en hospitales, cuando en hospitales solo va el 15% de los afectados y el resto, el 85%, están desprotegidos de alguna manera, con medidas me refiero, ¿no? Las medidas, los recursos deben balancearse para poder cuidar una comunidad y como decíamos previamente, ¿no? Esto es como una avalancha de un caño que está abierto. De nada sirve que yo venda baldes y me lleno de baldes si siempre van a estar llenos de agua. Tenemos que cerrar el caño y el caño está en la comunidad. Es lo que tenemos que empezar a hacer porque ahí es donde están esas personas con esos factores de riesgo que hemos comentado, incluido también niños. Efectivamente, ¿no? O sea, ese caño de agua malograda nace de las personas y sus factores de riesgo, de las familias, porque ya ni siquiera podemos hablar de pacientes COVID, hablamos de familias COVID, ¿no? Se contagia uno y toda la familia queda disgregada, y de una comunidad que debería formar redes de autocuidado, que es fundamental. Y hablando de familias y hablando de vacunas en niños, a ver si podemos responder algunas preguntas que van llegando. Nos dice, buenas noches con todos, la pregunta sería, tengo un niño de 1 año 3 meses, si tiene la sintomatología de COVID, estuvo con fiebre por 2 días. Ahora ya controlada con su tratamiento médico. Bueno, habrá que ver cuál fue el tratamiento médico. Pero dice, ¿puedo vacunarlo? Según su calendario de vacunación, ¿le tocaría AMA o debo dejar que cumpla su tratamiento médico? Y esa sería mi pregunta. Bueno, aquí yo entro la duda en algo más que responder. Antes de responder la pregunta, yo quisiera preguntar a quien hizo la pregunta, ¿cuál era ese tratamiento médico, no? Y hablando de tratamiento médico, jalemos un poco qué está pasando con los tratamientos médicos, ¿no? Yo escucho mucho eso, ¿no? Escucho tanto propaganda pública, privada, del Estado. Yo ya tengo 3 años en experiencia en COVID, he tratado en triaje COVID, atiendo COVID, y yo soy experto en tratamiento para COVID. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento para COVID? Juancito. Algunos de los pacientes, cuando conversamos, les comento esto, ¿no? O sea, usted tiene síntomas sugestivos de COVID. Tiene ya 3 días con fiebre, malestar, tos, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Es un cuadro muy sugestivo, ¿no? Entonces, vamos a tomar, bueno, voy a sugerirle que se tome una prueba. Puede ser bien, no, pero en fin. El paciente se hace una prueba, se le sale positivo, se confirma que tiene COVID, a veces se le sale negativo porque esta variante está escapando un poco a las pruebas de antígenos, ¿no? Entonces es una persona que está con muchos síntomas muy sugestivos, pero la prueba le sale negativo, entonces entra en la duda, ¿no? ¿Tendré, no tendré? Bueno, les digo, en estos casos tenemos que manejarlo como COVID. Y la pregunta es, ¿qué significa manejar como COVID? Bueno, les digo, en mi vitrina yo tengo ampollas de 3 tipos. Que me vienen de Francia y de Alemania. Más o menos cada ampolla está costándole 120 soles. Usted me la va a tener que comprar porque solamente las vendo yo. Las va a tener que usar por 16 días. En los ojazos, ya les digo, eso no es manejo de COVID. Si alguien le dice así, salgan corriendo porque eso no es. Así no es el manejo de COVID. Si alguien lo ha hecho así, y sí sé que lo han hecho así mucho en primera y segunda ola,
pues eso ha sido una sacadera de plata, una gran mentira, una maldad tremenda realmente. Incluso he visto pacientes asintomáticos que han tenido que estar con enoxaparina, con Dexa, con vitaminas, un montón de cosas, más de 3.000 soles en una semana. O sea, bueno, entonces eso no es. Primero les digo, eso no es. Quien les diga así está mintiéndoles. Salgan corriendo. Eso no es. El manejo de COVID, ¿qué significa? COVID es un resfrío. Entonces, vamos a darle tratamiento para los síntomas. Tiene tos. Si es exigente, le daremos algo para la tos. Tiene fiebre, hay que darle para la fiebre. Le molesta el cuerpo, le damos para eso. Le duele la cintura, le duele la garganta. Tiene mucho moco, le damos para eso. O sea, aliviarle un poco los síntomas para que pueda pasarlo tranquilo mientras el virus sigue su curso, que son 7, 10, 15 días. ¿Qué más? Como este resfrío sí tiene un poco más de posibilidad de complicarse, entonces tenemos que enseñarle a usted a monitorizar sus síntomas, a monitorizar algunos signos. Tiene que medir su saturación, reportarme si es que mide menos de 94, hay que estar midiendo la temperatura, hay que ver algunos otros signos que, bueno, ya vamos aprendiendo que el paciente se puede monitorizar él mismo. Y también, como es algo muy contagioso y tiene un riesgo potencial, pues en algunas personas de complicarlas, hay que guardar aislamiento. Hay que estar aislado unos cuantos días para evitar contagio. Entonces son 3 cosas fundamentales del manejo de COVID. El manejo de los síntomas, el aislamiento y el monitoreo. Eso es el manejo de COVID. Entonces, lamentablemente, pues en muchos lugares no se hace eso, ¿no? O sea, llegan a una botica acá en donde yo vivo, en todos lados. Pero eso no es ahora, eso es siempre. Solamente que antes no se notaba porque no hacía daño. Pero en COVID sí. Entonces van a una botica y les ponen el clásico Lincoln con Dexa por 3 días, o cefalogen con Dexa por 3 días, ¿no? O por 5 días, algunos que son más criminales. Y eso los acaba de complicar. O si no, van por ahí, por allá, y ya les están poniendo desde el inicio prednisona, inhaladores de salbutamol, Montelukast, también de repente por ahí sus vitaminas a la avena, que solamente yo las vendo por si acaso. Enoxaparina también, para prevenir sobre todo, ¿no? Para prevenir, porque uno nunca sabe. Debemos hacer una tomografía y análisis de todo tipo. ¿Y para qué no? O sea, eso justamente no es. Entonces, el manejo es sencillo relativamente, al menos en los primeros días, ¿no? En los casos leves es algo sencillo. Eso es lo que debemos entender. No debemos asustarnos. Manejo de COVID no es una cosa compleja, es una cosa muy sencilla. Bueno, y a mí me dicen, doctor, ¿qué puedo tomar para COVID? Y yo le digo, tome un poco de calma, ¿no? ¿Sí? Alex, ¿y por qué no le meto esos cócteles, pues, de imipenencia, estriazona con Dexa y no sé, el cóctel lítico, no sé qué cosa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es una infección, ¿no? Si es una infección así, no, y para toda infección hay que meter antibiótico. Tú eres el experto. De colistina. Ilústranos, Alex. Bueno, los antibióticos, los antibacterianos, su nombre lo dice, son contra las bacterias. Y SARS-CoV-2 es un virus, 2 cosas completamente diferentes. Es como decir una papaya con un ají, 2 cosas diferentes, ¿no? Los antibióticos se usan para bacterias, ¿no? Dado que el virus no tiene ningún blanco en el cual pueda usarse algún antibiótico, no le va a hacer absolutamente nada por más potente el medicamento que quieran darle. Para eso existen antivirales en estudio. En estos momentos hay 2 antivirales que están saliendo, todavía no llegan al mercado nacional latinoamericano, sin embargo en Estados Unidos ya se está promoviendo algunos antivirales para formas moderadas a severas, o sea, se está enfocando hacia aquellos grupos de muy alto riesgo con alta tasa de mortalidad. No para las formas sintomáticas, no para las formas asintomáticas, me refiero, no para formas leves tampoco, sino para las formas muy severas. Aún todavía falta mucho pan que rebanar, no está todavía del todo saneado cuál podría ser el verdadero tratamiento. Hay otros tratamientos que se basan en poner algunos tipos de refuerzos, entre comillas, inmunológicos, terapias inmunológicas, poniendo bloqueadores, entre comillas, de el SARS-CoV-2 para que no entre en la célula y estando afuera, nuestro sistema de defensa, nuestros natural killers, nuestras células diversas que tenemos, puedan hacerlo puré.
¿no? Eso también se está trabajando. No existe ningún fármaco a la actualidad que teniendo yo COVID me lo doy, me lo dan y ya estoy bien. Eso ya lo hemos probado, incluso hemos publicado en la primera ola ese problema de la ivermectina, que fue la gran mentira del siglo a nivel mundial. Y si uno lo ve bonito, en el mundo casi nadie usaba ivermectina, solo en algunos pocos países, entre ellos Perú. Bueno, parece que por ahí ha habido algunas cosas que no quiero comentarlas. Sin embargo, yo me voy al hecho de cuántas muertes causó. No la ivermectina, sino la actitud de las personas de no querer escuchar la ciencia. Y muchas personas, y incluso autoridades, que negaban todo ello y promovían. Hasta universidades han promovido todo eso. Yo me voy pensando en la primera más de 4.500 muertos. Sí. Todo por confiar en algo que no daba ningún resultado, ¿no? Y que ya se sabía que no podía ser nada, ¿no? Entonces, en conclusión, tratamientos ahorita, en estos momentos, contra el virus mismo, todavía estamos en pañales. Lo que se hace es controlar las consecuencias del virus. Por eso es que algunos, y eso está probado con ciencia, con estudios plenamente validados, ¿no? Que si existe la llamada tormenta de citoquinas, la tormenta de citoquinas viene a ser un desorden, un caos de esa respuesta de nuestro organismo para defendernos. Por eso, en ese caos desordenado, nos dañamos nosotros mismos. Entonces, existen fármacos que se usan solo para eso, o medicamentos que ven algunas consecuencias del virus, consecuencias, no contra el virus, sino las consecuencias en nuestro organismo, las trombosis, etcétera. Se usan medicamentos para controlarlos, para ir apagando los pequeños incendios que comienzan a haber para que no llegue un paciente a UCI. Y ya cuando llega a UCI, bueno, ya viene toda una serie de mecanismos tratando de compensar el daño severo en pulmón y otras cosas más. Y en otros órganos, riñón, en hígado, cerebro, etcétera. Pero eso ya son las consecuencias de lo que dejó el COVID. Para terminar, no existe ningún tratamiento al 100% validado para decir, ya, tómate esto y ya no, se acabó el COVID, no existe. Y por tanto, al ser viral, igual que una gripe, igual que un proceso viral, dejamos pasar, hacemos nuestra cura hipocrática controlando temperatura, nuestro dolor, y solo debe evolucionar hacia el bien. Y si algo se complica, manejo hospitalario, ya ese es otro tema, pero no es ya manejo en casa y automedicado, por ahí vamos quedando en ello. Y mira, qué interesante, acá hay una pregunta, porque a veces también me puedo acercar yo y me vacuno, y digo, ya, mira la clásica, ¿no? Soy joven, me vacuno porque aquí a 15 días tengo un tono. Y entonces, como estoy vacunado, me quito la mascarilla y voy a mi tono. Pero resulta que justo para mi mala suerte me vacuno y luego al día siguiente me saco una prueba y soy positivo. Entonces, acá hay una pregunta, no tiene nada que ver con eso. He puesto un ejemplo coloquial nada más, no creo que sea el caso que me han escrito. Dice, buenas noches, con todos es posible que después de unos días de la aplicación de la vacuna me dé reacción y salga positivo ante un descarte de COVID-19. Aquí viene lo caliente, el valor de las pruebas diagnósticas, doctor Juan Quiroz. Muy bien. Sí, sí, después de una después de una vacuna de COVID, sí, puede uno tener un hisopado, una prueba de antígenos o una prueba molecular positiva, sí, claro que sí, pero no causada por la vacuna. La cosa no fue causada por la vacuna. ¿Qué sucedió? Como explicó el doctor Alex, muy precisamente, las vacunas son información. Entonces, esa información son a veces bracitos, corazoncitos del virus, ¿no? Que lo meten en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo lo pueda ver, ¿no? Ve un bracito de virus, ve un corazoncito, entonces ya comienza a conocer al virus, entonces comienza a producir, como es un poco extraño, comienza a producir defensas contra este virus, ¿no? Comienza a producir sus propias defensas, sus anticuerpos. Entonces, después de una vacuna, 14, 15, 20 días, una prueba de anticuerpos, una prueba de sangre, sí podría detectar anticuerpos contra el virus. Anticuerpos que han sido formados gracias a la vacuna que se nos puso. Anticuerpos que nos van a permitir pelear contra el virus en caso llegue a nuestro cuerpo. No significa que estemos enfermos,
Los anticuerpos son defensas. Qué bueno que estén ahí. Eso nos va a permitir defendernos contra el virus que puede entrar. Sin embargo, no está entrando virus vivos. Nunca ingresan virus vivos. Entonces, no hay posibilidad de que a través de una vacuna uno contraiga la infección de COVID. No se puede. No puede ser por la vacuna misma. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Probablemente días previos a la vacuna uno ya se había expuesto a una persona contagiada y se contagió. Y no se dio cuenta. Llegó a la vacuna muy contento, muy bien. Estaba sano. Estaba en días, a días, ya a horas quizá de iniciar los síntomas, pero todavía estaba sano. Entonces se le pone la vacuna, comienza con el malestar, la fiebre clásicos por la vacuna, pero se agrega un poco de estornudos, tos, ¿no? Cositas ya que escapan de una reacción. Entonces uno dice, ¿qué pasó? A ver, un hisopado positivo. Entonces, ¿qué sucedió? Ya había estado contagiado y pues vacunó estando contagiado y luego, obviamente, le sale una prueba positiva. O lo otro es que a veces estas campañas de vacunación masiva aglomeran un montón de personas, a veces no se guarda la distancia adecuada, a veces los espacios no son muy abiertos que digamos, y ahí también se puede favorecer contagios. Y como esta variante, pues, su periodo de incubación es en promedio de 3 días, entonces a los 3-4 días de que se vacunaron, ya comienzan con síntomas porque se contagiaron ese día de la vacunación. También puede suceder. Ok, gracias, Juan. El doctor Castañeda nos dio en la pregunta, nos dice acá, buenas noches, doctor, ¿después de cuánto tiempo que un paciente estuvo con COVID se puede aplicar la vacuna contra COVID? Muy bien, y de paso que también quiero responder la pregunta de Ana Cecilia, respecto a su niño, ¿no? Está preocupada porque tiene que aplicarse sus otras vacunas de su esquema de vacunación. Recordemos que las vacunas son altamente específicas, de manera que una vacuna contra COVID va a tener un tipo de respuesta y las otras vacunas van a tener otro tipo de respuesta. Entonces, no hay ningún problema. Se puede aplicar con tranquilidad sus otras vacunas de su carnet de vacunaciones que le corresponde. No va a haber ninguna reacción cruzada, no va a haber ningún bloqueo de anticuerpos, nada de eso. No hay ningún problema, puede su bebé tranquilamente recibir sus vacunas, ¿no? de su esquema que le toca. Respecto a después de cuánto tiempo, eso sí es una interesante pregunta, porque hay un estudio escandinavo muy interesante, 3 millones de vacunados, y interesante tratar de ver qué pasa con la respuesta postvacunal y la respuesta en el caso de infección natural. ¿Cuánto tiempo duran esos anticuerpos? ¿No? Entonces, se ha visto que en infección natural, los anticuerpos, de acuerdo también, la magnitud del mismo muchas veces depende de la variante. Los anticuerpos van a permanecer altos, o sea, rápidamente llega a un tope, a un techo, el anticuerpo, ¿no? Y a partir del tercer mes comienza el descenso, pero el rango de protección es este. Si está acá y desciende para acá, todavía está en el rango que se defiende. ¿Cuándo llega a esta parte de acá? Después de más o menos 7 a 9 meses. Por eso es que los expertos recomiendan que las personas se vacunen nuevamente, se hagan sus refuerzos después del 6º mes, ¿no? Algunos dicen 9 meses. En el caso de las vacunaciones que uno tiene, me parece, y esa es una opinión personal, la he revisado, la he discutido en la sociedad a la que pertenezco, enfermedades infecciosas, la he discutido con algunos otros miembros, tanto de acá, del Perú, como de fuera del país, respecto a la medida que ha dicho el gobierno de vacunar al 3er mes. Casi todos han concluido en lo siguiente, y es mi pensar también. Es lo que se conoce en el organismo, en inmunología existe un fenómeno llamado de tolerancia. Y la tolerancia puede ser de alguna manera nociva para el ser humano, de alguna manera. Yo me acostumbro a algo y prácticamente lo ignoro. Eso podría suceder, porque le estamos metiendo los mismos soldados y el estímulo para los mismos soldados que están, digamos, por ejemplo, al 3er mes hemos visto que están altos. Y pongo un refuerzo, ya más techo no va a subir, no van a haber más anticuerpos, ya llegó al tope. ¿Para qué poner al 3er mes?
Entonces, ese descenso lamentablemente parece ser mal interpretado. Parece que hay gente que no sabe hablar inglés, probablemente han leído mal el artículo. Cuando dicen que hay descenso, significa empieza el descenso, mas no está en los rangos de peligro, no. Empieza el descenso, pero todavía en el tiempo, en el lapso que sí protege. ¿Y cuándo llegaría a esta parte final del descenso ya crítico después del 9º mes? Entonces, ¿qué pasa si le ponemos un refuerzo en esta parte, al 3er mes? Los mismos soldados que están peleando, estos anticuerpos que están ahí, ya no tienen dónde más multiplicarse, evidentemente. La respuesta inmune dice, bueno, genérese más anticuerpos, o ¿de dónde voy a sacar más anticuerpos? Ya no te pases, nos dice el organismo. ¿no? Y va a haber, de repente, sobreexposición, agotamiento, y ahí viene el fenómeno de tolerancia. Y el fenómeno de tolerancia, después, bueno, imaginemos los soldados ya están cansados, y si viene el SARS-CoV-2, bueno, pues puede que actúen bien que mal. No sería, a mi modesta opinión, una estrategia adecuada al 3er mes. Debería hacerse tal cual dicen y lo han probado, no solo en el estudio finlandés, también en el Nature y en el Science salieron incluso artículos respecto a cuánto debe durar la respuesta inmune. Y es por eso que en otros países, en Europa, en Estados Unidos, jamás ponen boosters, o sea, refuerzos al 3er mes. Nadie pone, excepto en el Perú. ¿no? Entonces, estas cosas sí yo pienso que debemos reformular, ¿no? Enviar nuestras recomendaciones a quienes toman las decisiones, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor posible para la población. Ese es mi comentario y debería hacerse respondiendo a la pregunta, ¿cuándo? Después del 6º mes. Si a mí me dio COVID, al 6º mes me debería vacunar con tranquilidad porque esos anticuerpos están todavía presentes, ¿no? Si me he vacunado y me dio COVID, recordemos, hay otro detalle. A veces uno se pone una vacuna, ya, listo, me voy a mi juerga. No. Se considera vacunado, inmunizado, o sea, protegido, 3 semanas después de la segunda dosis, por lo menos. Entonces, por favor, no nos confiemos en que ya me puse mi vacuna y ya me voy a alguna reunión. No. O me saco la mascarilla. No, por favor, no hagamos eso. Recién después de 3 semanas de la segunda dosis ya tengo cierto grado de protección que está ya en ese aumento, en ese ascenso que comentaba. Y el refuerzo, nuevamente personalmente, al 6º mes. Si bien dicen al 3er mes, no veo que haya necesidad de hacerlo, sino hasta después del 5º o 6º mes. Sí, ciertamente, coincido plenamente contigo. Lamentablemente a veces las políticas de decisiones del Estado son más decisiones políticas que técnicas y a veces, igual que la ivermectina, nos enfrentamos una vez y claro, lógico, no caemos bien del todo a la gente que tiene esas ideas, pero bueno, así es. Pero sí, totalmente correcto, la evidencia científica. Y el otro punto es que aunque pasen los 21 días, igual que no se quiten la mascarilla, porque te van a entender mal y pasan los 21 días y creen que se quitan la mascarilla. La idea es que lógicamente todavía nos cuidamos. Y no, sino justamente miremos lo que está pasando, ¿no? La gente sigue en reuniones, aglomeraciones, cree que por estar vacunado puede ya quitarse la mascarilla. Y bueno, hay una serie de no entendimientos acerca de ello. Acá interesante nos dice, buenas noches, a fin del año pasado, 20 de diciembre aproximadamente, tuve sintomatología de gripe, flujo nasal, flema, bastante tos, dolor de oído, pero nada de dolor de garganta ni fiebre. A inicios de año, luego de estar sana, fui a hacer mi zumba y no daba. No podía ni respirar como solía hacerlo y desde ahí no puedo respirar como lo hacía antes. ¿Sería COVID? Doctor Juan Quiroz, es un buen caso clínico para su consulta. Interesante. Postdata, aún no me aplico la 3ª dosis. A ver, podemos leer de nuevo acá. A ver, claves, A, B, C. Fines del año pasado, 20 de diciembre, hubo síntomas, ¿cierto? Esos síntomas, en ese momento no estábamos en tercera ola, pero estábamos ya vislumbrando el inicio, ¿no? Entonces sí, o sea, esos síntomas podrían ser compatibles con COVID, aún sin dolor de garganta ni fiebre, sí. Y recordemos que en esta infección por este coronavirus, la infección por SARS-CoV-2, hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? Que va desde la infección asintomática, en la cual no hay ningún síntoma, hasta la persona que tiene 20, 22, 25 síntomas, ¿no? Y en el camino puede haber todo el intermedio es válido, todo el intermedio es posible. Una persona con solamente un síntoma puede tener COVID, sí, puede ser. ¿Es probable? No tanto, ¿no?
pero puede ser. Habitualmente se tiene más de 4 o 5 síntomas, lo más habitual. Entonces, con estos síntomas que tiene, ¿podría haber sido COVID? Podría haber sido. Luego ya de haberse mejorado, o sea, luego de unas 2, 3 semanas más o menos, quizá, para hacer algún ejercicio físico no le permitía el cuerpo, no daba, o sea, te sentía un poco más. Yo pienso que esto que dice no podía respirar como solía hacerlo y desde allí no puede, pero como hacía antes, quizás se refiere a un poco más de cansancio. Entonces, recordemos que la fase aguda del COVID habitualmente son 7, 10, 15 días, ¿no? Pero está descrito que puede durar hasta 5 semanas. Está descrito que puede durar hasta 5 semanas. La fase aguda del COVID. Entonces, sí, podría haber sido COVID, es una posibilidad. Habría que considerar alguna otra posibilidad. Quizá de repente es una paciente que sufre de asma. ¿Ustedes si tienen de repente alguna opinión acerca de este caso? Sí, gracias Juan. No sé si quisieras agregar algo, Alex, al respecto. No, evidentemente la probabilidad de que haya sido COVID es relativamente alta. Sin embargo, el tomar pruebas en su momento adecuado hubiera aclarado mucho. El problema es la aplicación de la tercera dosis, ¿no? ¿Cómo saber si realmente, y es algo que ya no se debe usar mucho la presencia de anticuerpos, ¿no? Antes, ¿se acuerdan la primera ola en el año 2020? Usábamos mucho la medición de anticuerpos IgM, IgG. Ya no se usa, ya prácticamente ahora se conoce que ese tipo de pruebas tenían muchos falsos negativos, muchos falsos positivos, entonces no nos ayudaba en nada. En este caso, la duda está si realmente no fue COVID. Miren, no estoy diciendo si fue, no estoy diciendo si no fue la duda, porque parece, por el peso de las evidencias clínicas, que más parece haber sido COVID, ¿no? Y en ese sentido, el ponerse su tercera dosis, yo sería un poco prudente, ¿no? Yo esperaría por lo menos unos 4 meses o 5 meses, porque va a haber vacuna de acá para siempre, por si acaso. Entonces, yo esperaría con calma siempre las medidas de bioseguridad, protección, porque hasta ahora, con 2 dosis, hay protección por lo menos 6 a 9 meses. Eso está probadísimo en el mundo, recontra probado. Entonces, no nos desesperemos, no nos aloquemos y simplemente esperar esos 4 a 6 meses antes de aplicarse la dosis de refuerzo. Más bien, había otra pregunta interesante sobre si puede hacerse una prueba. Nos dice Gladys, gracias por la pregunta, se la hace a Pepe, pero quiero adelantarle un poquito sobre la prueba. Si estamos en 2 días, ya tiene 2 días con ardor de garganta, ojo, con este Omicron lo que estamos viendo es más ardor de garganta, casi todo. Miren, hoy día, Pepe, Juan, hoy en el hospital de trabajo, de 10 pacientes que he visto, 8 han estado con COVID en el momento de la evaluación o han tenido COVID justo la semana pasada. O sea, no más de una semana están con COVID. 8 de 10, es alto. Y de ellos, casi el 100%, diría 90%, 7 de 8, tenían ardor de garganta. Ese es casi como un patrón que venía: dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general. No todos hicieron fiebre, pero sí el ardor de garganta era una cosa que era una especie de patrón que tenían. ¿No? Entonces es muy probable que Gladys sí tenga esto, carraspera, ardor de garganta. Solo el Panadol, algunos colutorios tal vez, ¿no? Estas pastillitas que tienen lidocaína, ¿no? Se pueden conseguir en las farmacias, ¿no? No, son simplemente sintomáticos para el ardor y nada más. ¿Que puede hacerse la prueba? Sí puede hacerse la prueba, pero la molecular. Yo sugeriría sintomático molecular. Claro, si es sintomática también la antigénica puede salir segundo o tercer día, puede salir tranquilamente, ¿no? Pero con certeza una molecular ya debería salirle. Y con eso ya uno ya sabe, tengo COVID, ya tengo que protegerme, ¿no? Proteger a mi familia, las medidas de velocidad, esas 3 cosas que no nos deben faltar y debemos tener en el chip: distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos. No, hasta ahora no hay otra cosa más probada que eso para poder intentar protegerlos. Hidratación, ya lo dijo ya Juan, ¿no? Hidratación, tomen sus líquidos, porque cuando uno perspira y está respirando
más agitado, pierde líquidos, pierde agua, y un pulmón seco también es susceptible, o vía respiratoria seca es susceptible de poder dañarse. Por eso necesitamos líquidos y reposo, nada más, nada más. Su saturómetro, perfecto. Yo hasta ahora no veo a alguien que haya bajado del 92 en esta tercera ola con este aumento. No lo veo. Por eso les dije, comparen con la primera ola. En la primera ola, 2-3 días, saturómetro 88, 90, necesidad de oxígeno, los balones que por ahí se comercializaban. Ahora no veo. Fíjense la diferencia. La diferencia está en una cosa, la vacuna. Porque vacuna se ha habido después de la segunda ola. Y fíjense cómo se minimiza, se trata de bajar la magnitud de los eventos que hacen, que promueven el virus, ¿no? Y obviamente la evidencia más práctica, la necesidad de oxígeno. No estamos, gracias a Dios, en una proporción alta necesitando oxígeno. Ok, mira, y acá hay unas buenas preguntas, mientras van viendo una y otra pregunta, por el Facebook también nos están preguntando. A ver, Juan, ¿cómo diferenciar los síntomas de Omicron con las otras variantes de coronavirus? Y al doctor Castañeda, sería bueno promover dosaje de anticuerpos antes de ponerme la tercera dosis. Entonces, le voy dejando las preguntas. Adelante, Juan. Sí, muy interesante, ¿no? ¿Cómo diferenciar los síntomas producidos por la variante Omicron, de la variante Delta, Alfa, Beta, Mu, Lambda, ¿no? No sé si alguno de ustedes, creo que la mayoría quizá han visto las películas de Star Wars, recuerda sobre todo la trilogía o el original, no, las secuelas. La segunda es la Guerra de los Clones. Entonces, hicieron un montón de clones, ¿no? Para que estén en el ejército de la República, ¿no? Y para diferenciarlos entre ellos no se podía, ¿no? Porque eran clones. Ya, así más o menos es esto. ¿Cómo diferenciar los síntomas de las variantes? Grandes estudios en otros países, en Europa sobre todo, han mostrado que sí, efectivamente. Tratando de hacer una diferenciación de qué variante está afectando a cada persona, con otro tipo de pruebas que no disponemos mucho aquí, han logrado hacer grupos, personas que tienen variante Omicron, ¿no? Y hacer un estudio de síntomas. Entonces, sí, han logrado identificar algunas pequeñas variaciones. Las personas que están infectadas por Omicron tienen un poco más de posibilidad de tener garrapera, estornudos, mocos, ¿no? Antes, hay un poco menos de alteraciones del olfato y del gusto. Sí, exactamente. Es cierto. ¿Y esto nos sirve de algo? No. Saber qué variante fue, ¿nos sirve de algo? En la práctica, no. No, el tratamiento va a ser el mismo. El monitoreo va a ser el mismo. El aislamiento va a ser el mismo. ¿Hay mucha necesidad de identificar síntoma por síntoma para saber qué variante fue? No. Lo importante es ver los síntomas y tener sospecha de COVID. No de qué variante es, porque no nos sirve realmente para nada en el tratamiento. No tiene un impacto en el tratamiento. Ahora, ante esta pregunta yo diría un poquito más allá, algo que he estado comentando mucho últimamente. ¿Cómo diferenciar un resfrío común de un COVID, ¿no? De una rinitis alérgica, de una alergia? Igual. Como les comentaba hace un momento, el espectro de posibilidades, el abanico de posibilidades, varía desde la persona que no tiene ningún síntoma hasta la persona que tiene pues 20, 25 síntomas. Entonces, todo el rango, todo lo que está en medio de eso es posible. Una persona puede tener solamente mocos, congestión y un poco de carraspera, ¿no? Y estar contagiado, estar con COVID. Y esos son síntomas, me preguntan, hace 5 años, está con alergia. Una persona puede tener un poquito de fiebre, malestar y dolor de garganta. Hace 5 años, está con una faringitis, está con un resfrío. Hoy día, sí, puede ser COVID, ¿no? No hay una forma correcta, no hay una forma posible para diferenciar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Manejarlo como COVID. ¿Qué significa manejarlo como COVID? Recalco lo que comenté hace un momento. No es un tratamiento espectacular y especial de ninguna manera. Simplemente es dar el manejo para los síntomas, como se ha hecho siempre. Y además indicarle que la persona debe aislarse por cuántos días, por precaución, y monitorizar su saturación de oxígeno y otras cositas más
para, pues, detectar en el caso que se complique, que es infrecuente, como dice el doctor Castañeda, actualmente es infrecuente, pero todavía sucede. Entonces, esa es la respuesta para eso. Okay. Gracias, Juan. Alex, a ver, ayúdanos. ¿Sería bueno promover dosaje de anticuerpos antes de ponerme la tercera dosis? No, no, por un simple detalle. Necesitaríamos hacer un dosaje de anticuerpos llamados anti-RBD, que son unos carísimos, porque eso lo promovido por vacuna, ¿no? Si es que uno se vacuna, hay que saber si tiene adecuada inmunidad. Los anti-RBD digamos, de la clase S, no se hace acá rutinariamente. O sea, no es práctico. No sería práctico y para qué. Yo preferiría vacunarme directamente. Si me permiten, sí. Si me permiten, quisiera comentar algo al respecto. Hubo un tiempo en que se estaba comercializando bastante el dosaje de anticuerpos neutralizantes. Muchos laboratorios, en todos lados. Ya, eso no. Lo que el doctor está mencionando, los anticuerpos anti-RBD, no, esos no son. Lo que se hace acá es una estimación indirecta, realmente, de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, no sirve realmente hacerlo tampoco. Ok, acá hay una pregunta muy buena, Alex, ayúdanos, justo temprano conversábamos, ¿no? Salió el pánico, ¿no? Los niños se están contagiando y alguien por ahí dijo al Omicron le gustan los niños. Y aquí viene la pregunta, dice, doctor, buenas noches, ¿a qué se debe que los niños son los que se están contagiando en su mayoría en esta tercera ola? Primero porque los niños están saliendo más, número uno. Entonces se lo ven en las playas, en los parques, los talleres de básquet, de vóley, de fulbito. Los niños están yendo ahora, están saliendo cada vez más, se están exponiendo, pues evidentemente. Y si no están vacunados, es lógico que tengan más probabilidad de contagiarse. Esa es la respuesta, así de simple, no hay acá nada mágico. Ahora, el hecho de que se contagien los va a llevar a que definitivamente pues mueran en masa, el Omicron los sigue a ellos los busca. No, Omicron tiene una característica, y en los virus sucede eso, no sé si el auditorio sabrá, pero nosotros nos damos herpes y tenemos herpes, vive con nosotros. Citomegalovirus, otro virus, vive con nosotros. Hay muchos virus que se han adaptado desde que somos niños y muchas veces ni afloran ni aparecen, pero viven con nosotros. Los virus intentan hacer eso porque los virus necesitan una célula viva para mantenerse. En este escenario, SARS-CoV-2 se está adaptando al ser humano. Al inicio era muy letal, pero se propagaba no tanto. Recuerden la primera ola, el R0, esa transmisibilidad era 2.3 a 3.4. Luego viene Delta, ¿no? Delta tenía un R0 un poco mayor, 3.4 a 4.2, poquito más. Sin embargo, transmitía más, pero no hacía tanto daño como lambda o como beta o epsilon, ¿no? Que sí causaban mucho daño. Omicron, más avanzada, más mutaciones. Las mutaciones se hacen para adaptarse al ser humano. Omicron tiene un R0 cerca de, si mal no recuerdo, 7 puntos y pico, casi 8. O sea, mucho más, el doble que Delta. Se contagia muchísimo. Uno puede contagiar a 14. Fíjense, 1 a 14. ¿No? Sin embargo, la letalidad es mínima, es pequeña. Entonces, si nos va a dar de repente formas leves. Si estamos vacunados, mucho más leve. Si no estamos vacunados, probablemente formas leves. Y los niños, evidentemente, pueden tenerlos si se contagian. Y es cuestión de vigilar, simplemente vigilar. No desesperar, los padres de familia, por favor, no se desesperen. Es vigilancia y saber reconocer los signos clásicos de distrés respiratorio y la saturación. El oxímetro, ¿no? Que no debe bajar, ya se dijo, de 93. Esos sí son signos de alarma que tendríamos que ya usar nuestro hospital para poder manejar eso. Bien, miren, Cronos era el peor enemigo porque se devoraba a sus hijos, ¿no? Que es el tiempo. Y muchas veces el tiempo es nuestro peor enemigo. Hay muchas preguntas acá, muchas preguntas en Facebook que creo que el detector se va a tener que encargar de organizarlas para ver si podemos hacer un segundo diálogo acerca de ello. Yo quisiera resumir en algunas cosas porque hay varias preguntas de consultas médicas, ¿no? Primero que más allá de casos COVID, hay familias COVID.
Basta que uno se contagie, inmediatamente la transmisión se puede llevar a la familia, desde mi punto de vista. Luego les doy la palabra para que ustedes hagan las correcciones que de repente yo puedo estar fallando. Para mí, hay familias COVID, el contagio se disemina rápidamente. Es como decir, la Peggy móvil, ¿no? Llévala, chápala y todo el mundo se pasa. Segundo, me parece, a mi parecer, en estos momentos, todo es COVID hasta que no se muestre lo contrario. Un dolor de gargantito, un resfrío, un poco de fiebre, es COVID. A veces me llaman por teléfono los pacientes y me dicen, doctor, tengo un poquito de fiebre, pero ya me está pasando, es un resfrío, bueno, es COVID. Le digo yo, ¿qué? ¿Cómo tengo COVID? ¿Me voy a morir? No, un momentito. Lo primero que hay que tomar es calma. Tomemos calma. Entonces, tranquilicémonos. El hecho de que usted se haya diagnosticado COVID positivo no es sinónimo de muerte. Preguntar si está vacunado, personalizar la actitud del paciente, porque tampoco podríamos dar una receta de cocina. Habrá pacientes asmáticos que también hay que tratar el asma de la mano. Habrá pacientes que concomitantemente estén con gripe y con COVID, o que estén con faringitis bacteriana y con COVID. Tendrán un tratamiento antibiótico para su faringitis bacteriana y se maneja el COVID como COVID. O sea, ¿podría estar alguien con diarrea y tener COVID? Sí. ¿Podría tener alguien infección de vías urinarias y tener COVID? Sí. Pero cada paciente es una naturaleza. Lo cierto es que para COVID no hay tratamiento antibiótico, ni tratamiento corticoide, ni nada. O sea, no existe ese tratamiento más que el sintomático. Y eso explicarle un poco a la gente. Por acá veo varias preguntas de que si tengo COVID y contagiaría, tuvo COVID, no tuvo COVID. Y ahí es donde les digo, con prueba positiva o prueba negativa, usted manéjese como COVID. Porque algunos también dicen, doctor, me saqué la prueba y es negativa y no tengo COVID, y termina contagiando a toda su familia. Y dice, ¿y por qué yo salí negativo y los demás salieron positivos? Porque fue un falso negativo. Y entonces hay que tranquilizarnos, llevarnos a la calma. No sé qué opinan ustedes, esto de las largas colas, ¿no?, de toma de muestra gratis. Yo lo veo totalmente contraproducente. Se ha creado un pánico, y en ese pánico se crea mucho este movimiento, pues, anti todo. Y yo quisiera un poco, para cerrar nuestro diálogo de hoy día, ¿qué podríamos recomendar a la población? Yo de mi parte le recomiendo mucha calma, tranquilidad, manejo sintomático, pensar que todo es COVID, pero que COVID tampoco es sinónimo de muerte. Si se sabe manejar bien, considerar su oximetría de pulso que no baje menos del 95%, muchas veces demora 2-3 días y al cuarto día están como nuevos. ¿Qué podríamos decirles esta noche para cerrar este diálogo? Adelante, Alex. Bueno, ya lo has dicho prácticamente todo, ¿no? La calma es la primera cosa. Segundo, confía en sus médicos, ¿no? Pero médicos que tengan la capacidad y que hayan estado en la cresta de la ola manejando los casos COVID, ¿no? Porque no todos, lamentablemente, no todos los médicos tenemos esas facilidades, ¿no? Y a veces vienen ideas tergiversadas y alguien puede decir, pero el médico me dijo, claro. Yo, por ejemplo, hoy día en mi institución he visto que un paciente con COVID y le habían dado acitromicina, habían recetado ivermectina, por ahí ¿cómo es posible? Bueno, esto, ya nos hemos olvidado las lecciones de la primera ola. Bueno, en fin, todavía hay gente un poquito olvidadiza. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Médicos infectólogos, médicos de familia, médicos neumólogos, médicos como el doctor Juan Quiroz, que está haciendo una labor tremenda ahí en Chepén, son médicos que tienen la capacidad para poder discernir y manejar adecuadamente. El manejo de COVID es de familia, ¿no? Cuando hay alguien, un grupo en una casa, prácticamente se debe considerar hasta descartar lo contrario, que todos puedan estar infectados. Yo hoy día he tenido, por ejemplo, un caso ilustrativo, ¿no? Una persona ayer me llamó a las 12 de la noche, los signos clásicos, le digo, no sabes, ahorita estás ya en toque de queda, mañana a primera hora tómate la prueba. Y salió positivo, ¿no? Y al toque se tomaron todos, de 4 miembros, 3 positivos, 1 todavía no le sale la prueba hasta la hora, hasta hace poco, ¿no? Entonces, hay que manejar eso, ¿no? El cuidado y el autocuidado, pero que debe partir de la comunidad. Y acá un consejo a nuestras autoridades, siempre lo he dicho, nuestras autoridades deben también saber escuchar a las personas que por lo menos estamos interesadas, basándonos en evidencia médica documentada, escrita, ¿no?, por grandes expertos mundiales, lo que se debe hacer. En otros países da mucha, digamos, eficiencia la gobierno municipal, juntas, organizan para apoyar, organizan para el carnaval, etcétera. ¿Por qué no nos organizamos en los barrios para poder ver, monitorear esas cosas? ¿Por qué no somos
ya que se respeta, intenta hacer eso, dar la mano entre todos. Estamos en una pandemia, no estamos en una cosa aislada, a mí no me va a dar, no puede dar a cualquiera. Y lo peor es que es una ruleta rusa, a cualquiera le puede llegar también. Entonces, la idea es que estas largas colas que se hacen asustando a la gente, ¿no? De acá van a saber si produce tanto pánico como linfodemia. Cuando ese esfuerzo, porque ahí hay personal que está pagando, son horas técnicos, todo, ¿por qué no se paga la comunidad con ese arsenal tremendo y tratar de buscar gente que no está vacunada para poder bajar las aglomeraciones, bueno, y tantas cosas más? Mi consejo a las autoridades, de todo corazón realmente, de poder buscar esa estrategia comunitaria, activa, empática, y que los sistemas de salud no sean solo. Esto es importante. El sistema de salud no es el que va a dar la solución al problema. Somos varios alrededor de esta enfermedad, varios estamentos. Transporte, por ejemplo. ¿Qué es el transporte? Ustedes están viendo, por ejemplo, los transportes llenos. Hace poco me fui, por ejemplo, a un restaurante pensando que porque hice, ¿no? Aforo reducido al 40%. Estaba lleno. Todas las mesas llenas. Y ese es el mismo aforo que tenían antes de la pandemia. Entonces, alguien me dice la reactivación económica. Sí, pues, pero una persona que cae enferma no se va a reactivar jamás. Ese centro no se va a reactivar si hay trabajadores enfermos. Y lo peor, diseminando. ¿Quién tiene control sobre eso? Y acá se echan, digamos, el gran monetón, ¿no? Yo he escuchado a veces autoridades, no, a mí no me corresponde, le corresponde al otro. El otro dice, no, el otro tiene que ser. ¿Y dónde estamos, señores? Son cosas que tienen que tomarse. Y aquí un saludo grande al gobernador regional, por favor, ponga orden y dígale a sus autoridades, a sus gerentes, tú tienes que hacer esto, tú esto, articuladamente, basando las medidas en comunidad para cerrar ese caño que decía Pepe y no estar atiborrando después con camas en los hospitales. Ojo, que estamos en alerta roja. Que las camas UCI ya solo quedan pocas, y las camas hospitalizadas también se están quedando pequeñas. Si esto lo hubiéramos hecho hacia comunidad, el caño se cerraba y se minimizaba el flujo y se manejaba todo en comunidad. Esa es la cosa como pienso debería hacerse y ojalá las autoridades también tengan esa capacidad de poder razonar y buscar la real solución a este problema. Gracias, Ale, muchas gracias. Juan. Quiero recalcar el mensaje que vengo dando desde hace ya 2 años. El mal uso de corticoides, o sea, por encima de todo lo demás de la automedicación, el mal uso de corticoides mata. El mal uso de corticoides aumenta la mortalidad hasta más de 70%, o sea, casi duplica el riesgo de muerte de una persona. He visto mujeres jóvenes ni siquiera con obesidad, ¿no? O sea, delgadas, sin factores de riesgo, morirse por haber usado corticoides en la segunda orden. No usen corticoides. Si tienen síntomas de resfrío, si tienen malestar, fiebre, y han estado acostumbrados a usar Lincozin con Dexa, a usar Cephalogin con Dexa, esta vez no lo hagan. Ese es el mensaje que quiero dar hoy día. No hagan eso, porque eso es muy peligroso. Si es un resfrío, no va a pasar nada, está mal. le va a aliviar un poco los síntomas, porque la Dexa es un excelente antiinflamatorio, le va a aliviar los síntomas, pero no va a pasar nada, ¿no? Pero si es COVID, sí aumenta su riesgo de muerte. Y esto aumenta con cada ampolla que se pongan. Más Dexa, más riesgo. Y un mensajito aparte, para las personas que usan corticoides de manera crónica, ¿no? Los que tienen artritis reumatoide o alguna otra enfermedad, no los dejen de usar. O sea, que este mensaje no sea para que una persona que tiene artritis reumatoide tenga una paciente justamente así. 2, una persona que tiene artritis reumatoide y toma su corticoide, pues siempre, ya tiene síntomas de COVID, lo dejo, porque han dicho que es malo. No.
Esa es la excepción. En esos casos no deben dejarlo. ¿Por qué? Porque si es que lo dejan de golpe, eso genera mayor daño. Porque esa persona puede tener lo que se llama insuficiencia suprarrenal, que es una enfermedad, es una complicación un poco más compleja de la suspensión del corticoide. A fin de cuentas, tiene que tratarse con más corticoide, que al final sí le va a elevar más su riesgo. Entonces, si una persona usa sus corticoides ya de Flazaport o prednisona ya de manera crónica, síguelo usando. En la dosis que lo suele usar. Hay que hacer el monitoreo correctamente, nada más. Entenderlo empeora el pronóstico. Continúelo nada más. Pero si una persona no lo usa, no lo usa. No lo usa. Eso es lo que quería recalcar hoy día. Excelente, yo agradecerles a los dos. Me recordaron un poco con las palabras del doctor Castañeda. En agosto del 2020 planteábamos el plan paciente, que era el plan de abordaje comunitario integral en territorio. La idea era formar redes familiares, ayudas solidarias, empoderamiento comunitario y autocuidado. Algo que lamentablemente nunca el gobierno regional nos permitió aplicar, pero que esperemos insistiendo se pueda lograr a través de esa intersectorialidad, que significa que todos los sectores también se pongan de acuerdo, transportes, educación, todos los sectores, porque realmente este es un tema de comunidad, no es un tema de clínica, ni de pastillitas, ni de vacunas y tratamiento, sino es un tema de bienestar común, donde las vacunas son una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, sí es una condición muy necesaria, pero no es suficiente porque requiere el concurso de muchas otras. Y además, todo ese gran aporte y lucha que se hizo con el doctor Castañeda y contigo, Juan, para la lucha contra el tema de la infodemia y la ivermectina, ¿no? Que finalmente consolidó en una guía que con mucho esfuerzo salió después y que por lo visto todavía, veo por ahí los mensajes, siguen olvidando y todavía siguen dando ivermectina con acitromicina. Entonces, esto es una lucha incansable por la vida. De repente no podemos ser muy escuchados a altos niveles, pero por lo menos la población lo escucha e intenta cuidarse. Como digo, lo primero que hay que tomar es mucha calma y confiar realmente en la ayuda profesional y saber que al ser un virus solamente el manejo es sintomático. Ser solidarios y también en esa solidaridad cuidarse y los que tienen mayor riesgo vacunarse y entender la vacuna como un apoyo, no como una obligación, ni como una restricción, ni como una sanción, sino como que se están preocupando por su salud y quieren ayudarlos. Ese mensaje de salud pública tiene que llegar, un mensaje de solidaridad y de cariño. Creo que llueven las preguntas, hay un montón de cosas por hacer y creo que el detector tiene una tarea muy grande si desea consolidar ello. Yo de mi parte muy agradecido, doctor Castañeda, muy agradecido, doctor Juan Quirós, por el tiempo que han dedicado a pesar de sus consultas y el harto trajín que estamos en la labor médica y que definitivamente dar este tiempo lo damos con el mayor cariño, sin ningún interés, como dijimos al inicio. Acá no hay representaciones ni institucionales, ni políticas, ni partidarias, ni nada por lo que ver, ni nos patrocina ni Bill Gates, ni nadie. Así que aquí no nos llega cheque de ninguna corporación ni nada, pero el mejor reconocimiento es el reconocimiento que Dios nos hace por intentar hacer el bien a nuestro prójimo. Así que muchísimas gracias, lo dejamos con el detector. No sé si algo para finalizar. Por supuesto, sí. Bueno, para empezar, quisiera agradecerles a los ponentes, a los doctores en sí, por haber respondido a las cuestiones de nuestros participantes y habernos brindado una información valiosísima con respecto a esta problemática que actualmente que se está dando con la COVID-19, ¿no? Y con la variante Omicron, obviamente. Y también les damos, obviamente, deuda a los participantes porque no se han respondido todas las cuestiones. Pero para ello, que el segmento Hablando con Ciencia Médica, sí se va a seguir transmitiendo en unas otras fechas. Así que por esa parte, los participantes nos pueden seguir en nuestras redes sociales del detector, que está en Facebook, nos encontramos @eldetectorweb. Y también en el chat hemos dejado algunos enlaces con respecto a eso para que nos sigan y así también estar al tanto de este segmento que está a cargo obviamente de los doctores que ya les hemos presentado. Bueno, el doctor José Elías Cabrejo Paredes, el doctor Alex Navarro, antes y a los ustedes por esta importante conversación que se ha dado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas noches. Nos vemos. Adiós.